Hablando a lo largo de un verano con otras personas, con otros periodistas, nos preguntamos un poco cómo se podría intentar cambiar ese tipo de tendencia o cómo se podría aportar desde el periodismo de datos y desde el uso de datos un enfoque por lo menos diferentes. Mientras estamos pensando en cómo hacerlo, filosofeando sobre qué bonitos son los datos, llega octubre de 2013, cientos de personas mueren al volcarse la barca en la que estaban intentando llegar a Lampedusa, y la alcaldesa de Lampedusa dijo una frase muy interesante al entonces presidente del gobierno italiano, que era: venga aquí a contar muertos conmigo de la cara frente al horror. Esa frase fue un poco, bueno, lo hemos entendido después, pero creo que encendió algo eso en los que estábamos un poco hablando de este tema. Y lo que hicimos fue proponer nuestro proyecto al Journalist Fund, que es una organización holandesa que financia proyectos periodísticos. Ahora acaban de cerrar otra ronda y dan entre los 5 y los 10.000 euros a los grupos de periodistas que presentan un proyecto y que ellos creen que merece la pena financiar. Aprovechad que este dinero, pocos medios pagan dan este dinero. Sí, digamos que no hay ningún medio que podría dar ese dinero, ni en España ni en Europa, me atrevería a decir. Obviamente, lo que hacemos es presentar nuestro proyecto. Nos dan poco más de 7.000 euros, que siendo 10 periodistas te toca bastante poco por lo que tienes que trabajar, pero por lo menos los fines de semana no los trabajas gratis, sino que algo también estás cobrando. Aprovechando esta posibilidad, nos juntamos. La idea principal es de una agencia de periodismo de datos que se llama Journalist Plus Plus y de otra agencia italiana que se llama Data Ninja. Este es el equipo, somos varios periodistas. De los nombres que veis aquí, solo los 2 son licenciados en periodismo, los demás somos todos intrusos. Y el equipo trabaja en Trello, que es una herramienta de trabajo muy, muy cómoda para coordinarse, es gratuita y es muy de fácil acceso. Cada uno estamos en su país. Yo cubro la parte española, otros cubren la parte italiana, tenemos una parte finlandesa, una parte griega y por el momento ya, después se fueron juntando otros países. Lo primero que vamos a buscar son datos, y la respuesta es que no hay datos básicamente sobre el tema de la inmigración, o por lo menos no hay datos sobre el número de inmigrantes que hayan fallecido intentando llegar a Europa. No hay datos a nivel europeo, cuando cada vez que ocurre algo relacionado con la inmigración todos miran a Europa, pero resulta que Europa no tiene ni idea realmente de lo que está pasando y Europa rebota la pelota a los varios países. Pues cada país tiene su versión de los datos, cada país cuenta de una forma diferente, y no solo cada país, sino cada institución. En España la Guardia Civil tiene una cifra, Salvamento Marítimo tiene otra cifra. Y después sobre esas cifras se construyen políticas sobre inmigración. Cifras diferentes en dos organismos. Lo que sí tenemos es el flujo de migrantes que llegan por las diferentes rutas que Europa identifica históricamente por ser las más transitadas. Y esto es un dato interesante, pero que sin embargo no es el que queremos alcanzar nosotros. Entonces lo que hacemos es ponerlos cada uno a buscar en su país o en su ámbito de trabajo cuáles son las otras fuentes de trabajo, y optamos por un método que se conoce como Open Source Intelligence, prácticamente no utilizar fuentes oficiales, porque de ellas en este caso o no las hay o no nos podemos fiar cuando las hay, sino tirar de fuentes que son abiertas. Pues a partir de esa mentalidad encontramos básicamente 3 bases de datos fundamentales, que son: la primera es el registro que hace la ONG United Against Racism, que es una organización paraguas de más de 150 ONGs a nivel europeo, que recogen las personas que han fallecido intentando llegar a Europa desde hace años. No nos podemos fiar solo de su base de datos, además ellos ya la tienen.
Entonces la cruzamos con Pulse, que es un proyecto de la Universidad de Helsinki para rastrear en los medios de comunicación las noticias relacionadas con un determinado ámbito. Se da el caso que cuando nosotros estamos trabajando este tema, ellos también se estaban centrando en la cuestión de la inmigración y nos dan acceso a su base de datos para que podamos desarrollar nuestro proyecto. Y la tercera fuente de datos que utilizamos es el blog del periodista italiano Gabriele Del Grande, que se llama Fortress Europe, y que él también con Open Source Intelligence, a partir de las noticias que salen sobre estos casos, él todos los días actualiza su blog y ha creado una enorme base de datos. Juntando estas tres bases de datos, haciendo un trabajo de estructuración, de eliminación de los duplicados, porque obviamente hay casos que están en una, que están también en las otras dos, exactamente como hay casos que están solo en una base de datos. Entonces hay que eliminar esos duplicados y organizar la base de datos para después geocodificar todo y llegar a poder por lo menos posicionar con la máxima precisión a la que podamos llegar, y ya después veremos que desde luego no es la mejor posible, sobre un mapa estos casos. Mientras aprovechamos también las leyes de transparencia que afectan a la Unión Europea, realizamos peticiones de información a la Comisión Europea haciendo preguntas muy concretas sobre operaciones llevadas a cabo por Frontex, que es la autoridad europea que controla las fronteras, y a las que nos contestan con documentos oficiales, documentos que estaban clasificados y que desclasifican y que nos serán muy útiles a las conclusiones que llegamos. Decidimos publicar todos juntos, todos los medios juntos, en 6 idiomas diferentes, todos con el mismo mapa. Esta es la versión estática, había una versión estática y una versión interactiva. Todos salimos con el mismo mapa, todos salimos con la misma información. Diferentes medios, como os decía. Y básicamente, ¿qué conseguimos? Bueno, para empezar, que desde una falta de datos sobre un tema conseguimos crear el mejor database que hay en este momento sobre este asunto. No es perfecto, desde luego habrá fallos y desde luego se podrá mejorar, y de hecho se está ya trabajando para mejorarlo, pero por lo menos es el mejor que hay ahora mismo. Conseguimos verificar 27.000 muertes en 14 años, entre el año 2000 y el año 2013, de personas que estaban intentando llegar a Europa, y de paso desmitificar algunos mitos que la prensa suele difundir, como las avalanchas y cuestiones por el estilo. Conseguimos demostrar que el cierre de fronteras lo único que ha hecho es empujar a los migrantes hacia rutas más peligrosas, es decir, la política de cierre de fronteras ha causado muertes. Conseguimos demostrar que Eurosur, organización de intercambio de información montada por los Estados europeos, no sirve para salvar vidas, esto que era algo que se estaba empujando desde la misma Comisión Europea, y que la devolución de inmigrantes a sus países se registraba en los informes de Frontex como una vida salvada. Entonces, digamos que había un concepto de vida salvada bastante interesante. Este trabajo, aparte el hecho de que la Comisión Europea haya empezado a recopilar datos, nos sirvió también, ganó un Data Journalism Award, que es el mayor premio a nivel mundial para periodismo de datos. Otro proyecto parecido del que quería hablaros aquí, antes de dejar espacio a preguntas, comentarios, insultos y lo que se os ocurra, se llama Generazione. Esta vez muy parecido al primero, en el sentido de que se habla también de gente que se mueve, pero en este caso le damos la vuelta, es decir, jóvenes que desde los países del sur de Europa, desde los PIGS, desde los PIGS prácticamente, se mueven para ir al sur. Es algo que, como todas las buenas ideas, surge entre cañas. Nos juntamos un italiano, un portugués, un griego y un español. Bueno, un español, yo soy italiano, pero jugaba de rojo en ese partido. Y nos damos cuenta de que hay un problema común, una situación común en todos nuestros estados, que es la emigración, la salida de los jóvenes desde
desde nuestros países para ir a buscar situaciones mejores. Aquí nos encontramos con, bueno, para desarrollar el proyecto, como antes, pedimos una beca del Journalist Fund y recibimos la beca, encontramos los 4 periódicos en los que publicar y arrancamos con el proyecto. Nos encontramos con un problema parecido al del otro proyecto, al de Migrants Files, que era la falta de datos. Es decir, no había, bueno, hay información, hay una estadística del INE. Lo que pasa es que cualquier estudio más a fondo sobre la estadística que el INE ofrece y los INEs de cada país demuestra que hay una subvaloración de lo que es el fenómeno de la emigración. ¿Y eso por qué? Porque tú resultas ser un emigrante solo cuando te registras en la embajada del país de destino, en el país en el que has ido a vivir. Entonces, si un joven español que se va a Alemania se registra en la embajada de Alemania, ¿qué ocurre? Que deja de poder tener sanidad aquí en España. Entonces, digamos que más que incentivos, hay desincentivos a la gente para registrarse. Ahora bien, el INE utiliza esos datos que evidentemente, y como hemos conseguido en parte, hemos conseguido encontrar también nuestros datos, no son quizás la mejor forma que hay de medirlo. Intentamos darle un enfoque paneuropeo, esta vez también, bueno, más paneuropeo del sur, para trabajar juntos entre distintos periódicos en diferentes idiomas y para un poco también combatir los clichés que tan comunes son sobre los emigrantes del sur que van hacia los países del norte. Casi todos tenemos un amigo y que se haya ido, esté viviendo en otro país, y sí que hablando con ellos se ve como todavía hace mucha falta combatir determinados clichés sobre la emigración. Y también nos interesaba generar una masa crítica para este proyecto que quizás no pueda ser una semilla de cara a algo más grande que se pueda montar en el futuro, y que lo hemos hecho esto a través básicamente de redes sociales. Entonces, ¿hay falta de datos? Pues muy bien, vamos directamente nosotros a recopilarlos. Montamos una página web y un formulario para pedir a los emigrados, a los emigrantes españoles, italianos, griegos y portugueses que nos cuenten sus historias y que nos den ellos mismos datos para poder contar esa macrohistoria europea. Lo que conseguimos en 4 meses es una mina de oro, es decir, 2.000 historias, es decir, material para 2.000 reportajes prácticamente, y tenemos constancia de la narrativa común que une todos estos jóvenes emigrantes desde el sur de Europa. Es cierto que no podemos venderlo entre comillas como un trabajo científico al 100%, porque tiene sus carencias, como en el caso anterior, pero sí conseguimos, a partir de las respuestas que nos llegan, ver como el 43% de los jóvenes no se registran en el país de destino, y España tiene récord en esto porque es el 58% en el caso de los españoles, y como el 73% de las personas que se van espera poder volver. Entonces eso también nos cuenta un poco algo más sobre quiénes son estas personas que se van de los países del sur. Esta ha sido como una primera fase de recopilación de datos, de análisis de los datos que hemos obtenido, y ahora ya hemos pedido otra beca para ahondar muchísimo más en las historias, recabar más datos y contar historias de una forma un poco más grande. Estamos pensando en un webdoc, ya veremos. Más allá de los números, conseguimos no solo publicar en los 4 medios que se habían postulado a la beca, que son el Confidencial, Público en Portugal, Radio Bubble en Grecia, El Fatto Quotidiano en Italia, en 4 idiomas. Una semana después del lanzamiento del proyecto se nos junta Corrective, que es una no-profit alemana que está funcionando muy bien allí ahora mismo, y en el mes siguiente se republica nuestro trabajo en Vice, en The Guardian, un artículo en el Columbia Journalist Review, en Global Voices, en Café Babel. En fin, conseguimos incluso salir con el proyecto en inglés cuando no era nuestra intención en un primer momento, y tener impacto en medios de distintos países.
Nada, y hasta aquí realmente era lo que os queríamos contar. En la presentación os hemos dejado también algunas sugerencias para talleres, tutoriales y algunos enlaces imprescindibles en los que hay que pinchar por si uno está interesado en el periodismo de datos. Y también algunas blogs. Tenemos no solo, de hecho más de fuera, porque obviamente como bien decíamos antes, el periodismo de datos se está llegando últimamente, los últimos 2 años se habla de periodismo de datos en España, en Estados Unidos se habla desde hace 6 o 7 años al menos. Y después algunos consejos de personas que hay que seguir en redes sociales si se quiere estar un poco al tanto de qué pasa en ese mundillo. Y queríamos dejaros con una cita de Adrian Holovati, que es una especie de periodista programador / músico, que él esta pregunta se la hizo hace casi 10 años, es decir, cuando ya estaban trabajando con datos. ¿Son los datos realmente periodismo? ¿Es periodismo eso de publicar bases de datos enteras como hacemos nosotros? Bueno, nosotros vamos muy con él en las respuestas. La primera es: me da exactamente igual. La segunda es que espero que nuestra competencia pierda todo el tiempo posible hablando de ellos. Nosotros seguiremos currando en ello. Y hasta aquí. Muchísimas gracias Jesús, Daniel, por vuestra exposición. Desde luego que nos habéis abierto a muchos un nuevo camino que es el periodismo de datos. Bueno, se abre ahora para todos vosotros el turno de preguntas, si queréis preguntar a Daniele o a Jesús. Una base de datos sobre los atropellos en una ciudad como Los Ángeles, tan grande, ¿no? El punto exacto donde han tenido lugar y el resultado, ¿no? ¿Cuál ha sido la consecuencia de ese atropello? Aquí en España o te la construyes tú ¿no? Y tendríamos que hacer lo mismo que habéis estado vosotros haciendo, ¿no? Con el Open Data Intelligence y al final es muy costoso. Cuando esos datos justamente son los que facilitarían un buen gobierno, ¿no? Porque en España es que no, o sea, por mucho que los quieras pedir, incluso ni siquiera los tienen registrados ellos, ¿no? Luego tenemos otros como la distribución de apellidos en España, pero con la nueva ley de transparencia, el portal de transparencia y vuestra actividad diaria de búsqueda de datos, ¿veis que de verdad existe una mejora sustancial, que se pueden hacer muchísimas nuevas historias? ¿Cómo lo estáis viendo? Yo creo, es cierto lo que dices, pero porque en América se está dando la vara con la transparencia desde hace años y ahora quiero decir que un ayuntamiento no dé unos datos a un periodista, datos públicos, es que es una noticia en Estados Unidos, desde hace años. Aquí estamos empezando ahora a dar un poco la chapa que, oye, deberíais abrir esos datos. Oye, antes de Navidad el Ayuntamiento de Madrid facilitó la base de datos de multas geolocalizadas y pudimos encontrar las multas, dónde habían sido dadas, por qué razones, etc. No es tanto como la base de datos de atropellos, porque la hemos pedido y esa no nos la dan. No saben decirnos exactamente por qué, pero la base de datos de atropellos de ciclista en Madrid no nos la van a dar y yo creo que aún menos en el año electoral. Nos han dicho que la tienen. O sea, que hay un registro. Puede incluso ser que la tengan tan mal creada que no esté. Dicho lo cual, vuelvo a donde empezaba. Es decir, yo creo que hay que insistir mucho, hay que dar la chapa, hay que ser muy pesados y que más que el portal de transparencia en el que yo personalmente, además como ciudadano italiano, no puedo hacer peticiones de transparencia, soy contribuyente al fisco español, ciudadano italiano, y no puedo hacer peticiones al portal de transparencia, donde sí se están dando más datos y hay cosas interesantes, es a nivel casi más local. El Ayuntamiento de Madrid con respecto a hace 2 años, se ha revolucionado. Tiene todavía muy pocos si lo comparamos con Estados Unidos, pero bueno, ya es algo. En Aragón, en Zaragoza, tenemos buenos ejemplos de portales de ayuntamientos que a nivel local están dando datos para hacer realmente buenas historias, y no solo eso, sino para que los ciudadanos puedan estar más informados accediendo directamente a los datos. Y yo soy, como ciudadano español, si tengo derecho a la transparencia, bueno, derecho sí. He pedido la clave en Hacienda y me la han dado, y yo, rara es la semana que no mando peticiones. El truco del periodismo de datos es pedir, y a lo grande.
Hemos tenido algunos éxitos, de momento la mayoría en PDF, solo hay un archivo en Excel o 4 archivos en Excel de diferentes años y otro muy pequeño, pero bueno, hemos tenido algunos éxitos, hemos pedido básicamente, y nos ha rechazado una petición la DGT porque habíamos pedido, porque ellos la consideran excesiva, que hay un artículo de ley que peticiones desproporcionales no te atienden, porque habíamos pedido una base de datos que forman parte o que está compuesta por 14,4 millones de registros. Me dicen, es que es mucho, yo me da igual, tú dámela y ya lo trataré yo como quiera. No me la han denegado para darnos un artículo que tiene la ley de transparencia de si creemos que la información es desproporcionada, la petición es desproporcionada, nosotros entendemos. Y eran 14,4 millones de registros. Y, por ejemplo, estamos hablando en el portal de Open Data, en la base de datos de los detalles de las multas de Madrid, en 2 meses, que es el trabajo que hicimos, ahora salieron otros 2 meses de noviembre y diciembre, eran como casi 400.000 filas. Es decir, hay un dicho aquí mucho en periodismo de datos que, claro, el Excel tiene un límite de un poco más de 1 millón de filas y no sé cuántas columnas, el Excel 2010 y 2013. Y claro, ahora mucha gente, sobre todo en el mundo anglosajón, dicen no hay información excesiva si no hay programas que no tratan la información, grandes cantidades de información. Pero tú dámelo y ya lo trocearé o ya me buscaré mi forma de cómo tratar, o con bases de datos de SQL o como fuera.